Como ustedes saben, en el mes de febrero se grabó y ya para el mes de finales de febrero se comprobó pues, lo que se temía. Mi papá tenía metástasis del cáncer inicial y se empezó a enfermar mucho, se empezó a debilitar. Entonces, claro, esa semana era como estamos en la universidad y no nos estamos comunicando como debería ser. Esa era como mi inconformidad. Pero cuando hablábamos y eso, ya a uno se le pasa, uno ya entiende. Pero ya John decidió, y gracias a Dios, le dio la oportunidad de hacer un diplomado aquí en Bogotá, porque ya tenía como la idea clara de su profesión. Se vino para Bogotá, yo en Cúcuta, otra vez a distancia. Otra vez distancia. Eh, Proceso, bueno, listo, ya no está. Entonces a veces uno decía, lo prefiero tener a kilómetros que a centímetros, porque a veces yo sentía eso. Eh, Cuando ya él se fue, ya, a mí me pasaba, pero aún así a la distancia, igual, como que la comunicación, estar pendiente, como que uno, yo nunca lo manifesté en el primer año, en el segundo año fue donde me dio más difícil, ¿sí? Y para John también, porque entonces estábamos como, pero esto, a 2 meses, cuando antes en ningún momento teníamos esas conversaciones incómodas. Pero cuando llegaron las conversaciones incómodas, eso empezó a formar en nosotros carácter. Y John cuenta esa parte, Qué que empezó a formar en ti carácter. carácter. Amor, mucho amor. Yo creo que John empezó a... Sí, sí, el tema de dejar a un lado, comenzar a renunciar a uno mismo ya del todo, porque todavía creo que la antesala al matrimonio es uno estar ya dispuesto ya a dejar ya todo, renunciar a todo lo que uno es por su cónyuge, por su esposa, y estar dispuesto a ya darlo todo. Y yo pues cuando estaba en el noviazgo todavía tenía cosas de soltero, me gustaba mucho y no sé qué, y ver y películas, y entonces esas cosas me robaban el tiempo de dedicarle más a la relación. Entonces empecé a renunciar a todo, empecé a renunciar a todas esas cosas para poder dedicar más tiempo a Carol, porque ella necesitaba todo ese tiempo. Entonces, entonces así fue, es como ese proceso, ese carácter que uno como tiene que ya poner y comportarse más a la altura de eso. Y cuando John se vino, ya al tercer año, cuando entramos al segundo año y medio, así, primer año, cuando entramos, estamos en el segundo año, John estaba en Bogotá y yo me vine a Bogotá porque gracias a Dios me salió el posgrado, entonces yo decidí venirme a estudiar, pero en ese momento llegó pandemia, en el año 2020. Llegó pandemia y estando en Bogotá, los dos estábamos en ese tiempo en Bogotá, Sí, estábamos los dos en Bogotá. pero yo aquí no conseguí trabajo, fue como que no se dieron las cosas y no teníamos claro lo que íbamos a hacer con nosotros. Y ahí empezó a generar ese como, ¿y ahora cuando pasa? Sí. Porque no, o sea, no veíamos como que concordáramos en un lugar con las situaciones que requiere un matrimonio y demás. Y entonces ahí ya fue cuando ya empezamos a decir, ¿y ahora cuándo? En ese momento yo decidí en una noche irme para Arauca porque no tenía claro ni lo de John ni me salía trabajo acá. Y llega mi mamá y me dice, aquí hay trabajo. Yo me fui para Arauca al siguiente día, tomé un vuelo y me fui. Fui apresurada, quizás, pero eso me dio paz. Al fin y al cabo me dio paz. Cuando llegué al otro día, como estoy en Arauca. Y ese no era mi plan. Me fui para Arauca, pasé la pandemia allá, gracias a Dios, con trabajo, con mi familia, en casa, estar de nuevo, después de 8 años casi. Y John estaba con En la familia Bogotá. en Bogotá. Sí, digamos que el tiempo que Carol estuvo acá que compartimos acá en Bogotá, un poco difícil,
personalmente me afectó mucho la noticia del cáncer de mi papá y empezamos a vivir el proceso. Son cosas que uno no entiende, eh, que uno quiere evitar, que uno no las quiere pasar. Y en ese tiempo fue el tema de la quimioterapia. Uno se pone como presivo de estar al lado del familiar que está viviendo esa situación. Y eso fue difícil para los dos. No, en vez de como de unirnos, como más bien nos, nos, nos distancia un poco y creo que en base también en eso, que tomó la decisión de viajar. Nosotros siempre tuvimos claro que queríamos estar juntos y que queríamos casarnos, pero a veces en el camino parecen como esas cosas, como, ay Dios mío, a qué le presto? Yo, gracias a Dios, pude estar todo el tiempo aquí porque yo no estaba trabajando, entonces estuve disponible para acompañar a mi papá a las citas, a la clínica, a mitad de año fue la cirugía, a mi papá le quitaron el estómago porque él tuvo cáncer de estómago, le empezó en el estómago y era un cáncer extremadamente agresivo, le dijeron, si no ataca se va a regar rápido. Entonces la recomendación que le di, estuve ahí con él, pues fue un tiempo dedicarle a mi papá y pues de todos modos gracias a él que pues pude estar con él, pues cerca de él y acompañarlo en ese proceso aquí en Bogotá. Después de la cirugía ya mi papá estaba un poco mejor, ya se pudo recuperar, fue muy difícil, mi papá estuvo 15 días en UCI porque la primera cirugía que le hicieron a raíz de la quimioterapia eh, se le deshicieron, los tejidos estaban muy débiles y se le deshicieron las suturas internas de la primera cirugía. Tuvieron que verlo abrir por la misma, eso fue terrible. Fue un proceso en Dios y fue un proceso de Familia. familiar difícil. Gracias a Dios, Dios nos dio la victoria en ese tiempo y mi papá se pudo recuperar de eso, pero estuvo muy mal. Cuando yo ya el día que le daban de alta a mi papá me llamó un hermano en Cúcuta, un ingeniero tenía un proyecto y yo estaba pues en ese momento sin trabajo. No había podido conseguir trabajo aquí en Bogotá, porque se habían cerrado muchas oficinas, se habían suspendido muchos proyectos. Y pues, a raíz de eso yo dije, sí, me voy para Cúcuta. Y otra vez estábamos, Carolina, que yo estaba en Cúcuta. Y no andábamos nunca en el mismo lugar. Eh, ya después, finalizando el año, eso fue en 2020, entonces ya íbamos para 3 años de novios. Mm, Carol regresa aquí a Bogotá en enero. Enero, pero antes, en el tiempo cuando yo pasé todo el proceso familiar, yo decidí irme también fue por eso. Eh, no porque igual Bogotá también está súper fuerte en trabajo, o sea, en el momento de la pandemia, que Sí, eso la era una pandemia fue difícil. locura y era o sea, el trabajo para enfermería. En ese momento también era muy fuerte, hablándolo laboralmente por el contexto de pandemia. Entonces yo decidí irme y obviamente al irme yo me sentí mejor poderlo acompañar en la distancia a él y pues a su familia. Y, y pues yo allá estaba con mi familia también. Entonces fue como un tiempo que Dios nos permitió estar en nuestra casa Mm. solos. Y creo que eso afirma muchas cosas en mí, en mi familia. Creo que también Dios lo usó en ese momento para bendición de su casa. Entonces, eso uno lo entiende ahora, pero en ese momento fue como, ¿cuándo Dios? O sea, no vemos que nada queríamos como ya organizarnos y no se dio. Y cuando yo decidí Cúcuta, ya, gracias a mi hermano Fermín, regresa a su lugar de predicación en la iglesia donde estaban administrando y ya estaban pues mucho mejor y demás. Entonces, John en Cúcuta en ese momento también se distanció. En ese semestre yo dije, ya decido terminar contigo, yo ya no quiero más, porque ya me sentía como
como que uno, como que era como, ya es, Cansada. Sí, porque yo a agotado. veces, yo sabía que John quería, John lo había decidido, pero yo no veía acción. Es decir, yo no veía que John, vamos a hacer, o sea, como que yo que uno quiere eso ya. Mm. Yo decidí aplazar la maestría. Yo ese año yo estudié porque estaba en Arauca. Y cuando yo le dije a John, terminamos, yo ya no quiero seguir, yo ya no quiero sentir esto. John me frenó y me dijo, no, como que no, vamos, o sea, vamos, podemos. Y ya como que eso también para John fue como una terapia de shock, porque en ese momento John empezó a... Y obviamente no es que uno no lo entienda, porque yo también estaba 24/7 donde estaba trabajando. Y obviamente John llegaba cansado y eso, pero yo decía, pero si yo lo hago, ¿por qué él no? O sea, ¿por qué no un 20 minutos, 10 minutos, si ambos estamos cargados de trabajo? Cuando yo le dije eso y cuando hablamos fue como, ¿qué? Entonces ya John empezó y dijo como, la única forma es casarnos. Cuando él me dijo eso, yo, "Mm". Entonces, Ya. cuando él me Oye, pero Johncito tiene un estilo de cuando se siente que lo están apretando el hombre de una vez, vamos a resolver ya. A él le gusta como que lo ahorquen un poquito. Y claro, en ese momento, como John dice, John estaba desprendiéndose de yo, o sea, de sus cosas, de su tiempo a sola, de sus películas, cuando, sí. Entonces, cuando pasó ese proceso, John me dijo, casémonos. Y yo le dije, bueno, y pensamos en la maestría. Entonces, porque implicaba a mí irme a Cúcuta, que era donde John en ese momento tenía un trabajo estable. Sí. Eso fue a finales del 2020. Eh, y yo le dije, no, pues yo estudio otra cosa. Uno a veces dice cosas, ¿no? Entonces yo digo, no, yo estudio otra cosa porque pues Dios me había dado el cupo acá también en la nacional. Entonces yo dije, no, pues yo estudio otra cosa donde estoy, porque yo estaba trabajando y estaba estudiando otra cosa diferente. Entonces yo no estudio lo que estoy trabajando, me gusta y bueno, demás. Y dijimos, listo. Cuando en diciembre yo cumplo años, ya saben, el 15 de diciembre, si Dios quiere. Entonces, el pastor Eduardo, nuestro pastor que nos administró en Prado, me llama, me dice, Caro, ¿cómo está? Y yo le dije, no, pastor, es que con John queremos casarnos. Y me dijo, mañana mismo los quiero en reunión. Y yo, my God. Cuando el pastor Eduardo nos dijo eso, yo le dije a John, primera vez que primero me reúno con un pastor. Y Por primera vez mi pastor me reúne. Un saludo, hermano Eduardo, que lo queremos sí, mucho. con Eduardo nos reúne, ese día nos vimos por Zoom y él nos empieza a hacer preguntas como, Carlos, ¿cuántos años tienes? Y yo, 25. John, ¿cuántos años tienes? 29. 29. Bueno, y nos dijo, ¿ustedes qué quieren hacer? Entonces John, ay, John habló, no queremos casar, ta, ta, ta. Y yo le dije, sí, yo también. Entonces el hermano nos dijo, les recomiendo que no se casen todavía, esperen. Carol, usted tiene una oportunidad que Dios le ha dado, no la desaproveche. Eh, Estudie, porque ustedes cuando estén casados van a entender por qué se los estoy diciendo. Eh, y yo, cuando el pastor Eduardo nos reunió, miren, créanme que yo, un día anterior, yo estaba pensando en vestidos, dónde nos vamos a casar. Y ese día, yo, todo ese pensamiento se me fue. Yo ya no estaba pensando en vestidos ni nada, sino yo ya, ¿dónde voy a trabajar en Bogotá? Ya quiero mi uniforme, quiero estudiar. Bueno. Esto pasó, yo me sentí en paz y ya nuestra relación, cambió, ya tornó diferente. Y claro, cuando yo pasó eso que yo quiero terminar, yo también estaba viviendo un proceso emocional. En ese momento uno, la pandemia, si uno no estaba fuertecito de Dios, cualquier cosita, y el trabajo me absorbió un montón. Entonces yo no estaba tan cerquita de Dios, pero aún así Dios nos guardó, en el sentido de que no oraba, o sea, no oraba, no ayudaba, sino que uno el trabajo lo consume tanto que uno
deja un poco de estar en la presencia de Dios como tal. Cuando yo empecé a meterme otra vez en la presencia de Dios y a orar y decirse, Señor, por favor, ayúdanos, yo sentí el respaldo de Dios y sentí paz yo, porque yo debo estar en paz para poder estar con el otro. Si no, va a ser una locura. Entonces ya yo me engüé en estar tan cansona y John también. Entonces yo entendí que Dios estaba formando en mí algo. Cuando el pastor Eduardo dijo eso, yo no tenía trabajo en Bogotá. 17 de diciembre, el 24 me dijo, ya hay trabajo, y yo le pedí a Dios como lo que yo estaba estudiando, que es toda la parte de heridas y eso, que me diera ese trabajo, porque era lo que yo iba a tener experiencia. Y me dio ese trabajo en el lugar, con el salario y todo. Y yo, el 4 de enero ya estaba aquí en Bogotá y firmé contrato. Y yo, la verdad que Dios fue muy bueno. Oh, Y bonito. eso fue el año pasado, en el 2021, que nos íbamos a casar. Yo ya estaba en paz, yo ya no estaba cansada de que... Nosotros nos íbamos a casar al final del 2020. Ah, Sí. sí, nosotros nos íbamos a casar en ese mes, porque Ricardo nos llamó, nos casará en el primer trimestre de 21. Cuando el hermano Eduardo nos dijo no, pues yo ya me vine a Bogotá, John siguió en Cúcuta, pero yo ya estaba en paz, ya la relación estaba en calma. Sí, digamos que Dios formó en nosotros también la necesidad de volver a acercarnos a Dios. Dios le da a uno la capacidad de suplir lo que hace falta, de las falencias que como seres humanos tenemos, de los defectos que por fábrica traemos, ir superando los temores. Lo que uno dice es que estoy así es un error y Dios lo va trabajando y uno mismo va a tomar la decisión de cambiar esas cosas. Y ese fue un año de volver a crecer. El 2021 fue de volver a crecer, no solo, así, solo en la relación con Dios, sino en la relación de los dos, en fortalecerla, porque el 2020 fue un año difícil para nosotros. Entonces, comenzamos Carlos ya comenzó a trabajar acá y yo estaba trabajando en Cúcuta terminando el proyecto. Y pero yo ya quería pues a estar cerca de Carol. Y yo estaba ya en septiembre yo empecé a pensar, ya empecé a cuadrar, y dije, ya terminé, porque pues tenía como un propósito ya como profesional, una parte allá del trabajo que tenía, y yo dije, ya lo completé, ya no espero más acá en Cúcuta. Carol me está esperando en Bogotá. Entonces yo ya había determinado y estaba ya cuadrando todo. Digo, renuncio, así me vaya a hacer lo que sea a Bogotá. Ya me voy porque ya voy a buscar a estar cerca de ella. Y en noviembre me llamaron. Resulta que yo había metido una hoja de vida aquí en Bogotá antes de la pandemia y me habían llamado y habían presentado una entrevista. Y como llegó la pandemia, se echaban para atrás todos los proyectos que estaban y nunca se concretó nada y me volvieron a llamar 2 años después porque yo había ido y había presentado una prueba y todavía seguían ahí y me había ido muy bien. Me había ido muy bien en esas pruebas técnicas y Gracias a Dios. gracias a Dios. Dios de verdad que eso fue, terminé, renuncié, a los 2 días estaba trabajando aquí en Bogotá. Y ahí llevo ya casi un año Eh, desde que me vine a Bogotá. Sería bueno aquí hacer un paréntesis para leer algunos de los comentarios que más o menos tratan de decir la bendición que hay cuando uno atiende la instrucción del pastor. Sí, Creo que esa fue exactamente la voz de Dios organizar, o sea, ustedes iban a tomar una decisión que no era mala, porque a veces uno es extremista, tienen que ser las cosas muy malas para que uno diga, ay, eso no me conviene, pero hay cosas buenas que tampoco nos convienen. sí, Y sí, sí. y el pastor, yo le decía esta semana a alguien, mire, bueno, lo dije en varias ocasiones esta semana, yo decía, el pastor tiene una visión mucho más amplia que la oveja. La oveja es oveja. La oveja mira abajo y tiene una capacidad visual muy distinta. Corta.
muy corta en relación al pastor. El pastor mira todo el panorama. Mm. Y eso fue lo que hizo el hermano Eduardo, que además es un estimulador profesional de crecimiento en los muchachos, en sus ovejas. Uno nota que él estimula mucho eso. Y miren, Así. tomaron una buena decisión. Dios respaldó Y Dios las empezó a palabras. respaldar Claro. en ellos. Y todo eso, o imagínense que ustedes hubieran estado ya, cambian de la especialización que ibas a hacer, arrancan allá y empiezan a llamarte acá y todo lo que se dio acá hubiera sido un caos para ustedes. Claro, Así es. cierto. Tienes razón. Sí, eso sí, mi papá, a mí por lo menos personalmente nos lo enseñó, la obediencia al pastor. Y mi papá pues siempre fue mi pastor, pero él, que usted se congrega allá, atiende a su pastor, él es su pastor. Muy bien. Entonces, por eso digamos que seguimos el consejo de él y de verdad lo respaldó en ese consejo. Y sí, las cosas se dieron de repente, todo se nos dio, Todo de repente estábamos los dos aquí en Bogotá. Y ya cuando nos vimos acá, en enero, en diciembre, ¿no? en noviembre. Ah, John llegó el 2 de noviembre del 2021 y digamos en ese año yo retomé la universidad. Gracias a Dios me salió el trabajo, empecé a trabajar, me entretenía en la universidad, en el trabajo, la relación, como dice, pasamos como de unos altibajos que uno decía, no vamos, ese año fue requisimiento para los dos, concretimos, fue muy bonito. Y cuando John llegó, nosotros ya estábamos hablando como del matrimonio, cómo vamos a hacer, no sé qué. Ya había platica, Ya había plática. ya había apartamentico. eh, No, realmente, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Cuéntenos. ay no, eso fue otra historia. Eso, ya yo amaba a Carlos. Amaba- sí, ya él me amaba, porque cuando yo empecé a trabajar aquí en Bogotá, bueno, yo trabajaba sola, pero igual pues pagaba mis cosas y demás. En todo ese año yo creo que, ¿cómo se puede decir? Realmente no tenía dinero. A ver, uno cuando es estudiante, uno vive llevado. Uno vive llevado de por ahí de lo que le alcanza, de lo que medio hace, de lo que el papá le da. Pero ella está riéndose porque tienen un montón de anécdotas de vergüenzas compartidas. No, yo no, digamos que en esta parte, y por qué, digamos, porque yo creo que esto le puede servir a alguien. Yo te digo, John, te tocó sostenerlo. no, al contrario. O sea, John es súper organizado, administrador, nunca le conocí una deuda. Él todo lo ahorra, todo, o sea, todo su sueldo iba para ahorro. Y, y yo soy lo contrario, bueno, era lo contrario. Yo todo me lo gastaba, nunca tenía ahorros. Yo tenía una maestría, pero yo no la pagué. Realmente fue John. Wow. O sea, John fue quien me apoyó, porque él siempre me apoyó. Él era el que me decía, estudia. Pero yo no, no sé, un crédito X. Y él me dijo, no, crédito no, porque si nos vamos a casar no podemos tener deudas, entonces yo te apoyo. John ya empezó a hacer más certero el matrimonio. Yo antes no escuchaba que hablara de matrimonio. Cuando en ese año yo me vine para acá, él todo el tiempo hablaba del matrimonio. Entonces, él me dijo como, yo crédito, me dijo, no, todo lo tenemos, entonces yo te apoyo. El segundo semestre, no tengo dinero. ¿Por qué? Yo, digamos, en el sentido de, yo como, y no me da pena porque creo que fue parte de mi formación en Dios y yo como persona, y como, sí, como persona. Eh, digamos, a mí me llegaba el sueldo, digamos que ganaba bien, y como estaba sola, pero igual yo compraba mucha ropa, que lo que veía me lo compraba. Venga, hermano, que, este catálogo, miren las cositas aquí. que vamos a salir a comer, yo vamos, que vamos a tal restaurante, vamos.
Sí, entonces como que no era juiciosa administrando. Y cuando llegaba el sueldo, se iba. Entonces, cuando John y yo nunca hablamos de finanzas, él sí sabía de pronto que yo ganaba, yo sabía pues que yo siempre tenía, porque él siempre tenía, gracias a Dios. Pero hasta cuando él llegó a Bogotá, el primera salida creo que fue, o la segunda, cuando apenas, Noviembre. sí, cuando él llegó, Yo llegué él iba decidido al matrimonio. Pero yo en ese momento estaba pensando, quién sabe en qué, porque yo todo me lo gastaba. Y yo, la verdad, estaba como relajada. Cuando John me dice, dime cuánto debes. Y a mí me da vergüenza, o sea, pena. Yo decía, no, esa noche me pegué una llorada, pero por mí misma, en el sentido de que sentí como que Dios me estaba hablando. Cuando yo le dije a John, debo tanto, él me dijo, no nos podemos casar. Cuando él me dijo así, fue como un golpe en mi corazón que yo dije, ¿qué hice? ¿Sí? ¿Qué hice? Cuando él me dijo eso, yo dije, Dios mío, ayúdame. Digamos que del 100% de la deuda, entre los dos los pagamos como en 3 meses, casi un 90% de todo. No, ¿cómo? No sabemos. Pero Dios nos ayudó, yo ya me empecé a mesurar, empecé a ahorrar, John me ayudó, o sea, entre los dos empezamos a saldar todo para aplazarnos. En enero, eso fue en noviembre. Y por eso, digamos, nuestro consejo, mi consejo personal es como que, o sea, desde ya, o sea, no espero un noviazgo para que ustedes, porque uno pierde muchas oportunidades, uno pierde dinero que ahora uno dice, uy, o sea, yo digo, yo todo ese dinero lo hubiese podido ahorrar, podido tener esto, entonces es como que la parte financiera sí es muy importante para el desarrollo de nosotros como solteros, no esperar uno a desarrollarla en el matrimonio. Gracias a Dios, John ha sido siempre muy sabio en esa área y me ha ayudado, pero digamos yo como soltera no la tenía y eso me ocasionó estar cansada y yo creo que Dios no quiere eso para nosotros porque Él nos enseña a ser buenos administradores y era vivir alcanzada y esto y yo digo, no, eso no es como la vida. Cuando ya John pasó eso, dijimos, John dijo, yo te voy a ayudar, pero necesito que pongas de tu parte. Cuando él me dijo eso, yo, ok, pero ese día para mí fue muy duro. Yo llegué a la casa, o sea, de ver como qué era lo que había hecho. Pero yo no, al otro día nos levantamos a trabajar y así, pero fue como un momento en que Dios me dijo, para, ya. O sea, si nadie te lo ha dicho, ya. Empezamos, en 3 meses logramos pagar casi el 85-90% de todo. Y en enero fue el compromiso. En enero fue el compromiso. En enero, pues no sé, el compromiso fue algo más formal. Los dos desde un principio sabíamos que queríamos casar. Pero fue bonito el momento y fue especial, fue un momento de los dos. Fuimos a un lugar, la llevé a un lugar muy bonito, Carlos. Y el momento del compromiso, de ya comprometer, eh, pues es bonito, pero fue un acto más formal, digamos que para Carlos no fue una sorpresa que yo quisiera casarme con él. Para mí no fue una sorpresa, ¿sabes? Como muchas personas a veces hacen, ¿no? Que van y le dicen, ¿quieres casarte conmigo? Las personas lo esperan y, ay, ¿qué digo? No, nos la agarran así como frío. No, pues ya veníamos hablando del tema y lo estábamos aterrizando. Es bonito, háganlo, los que están de novios. El compromiso es importante Delante de Dios. delante de Dios y además lo afirma uno porque empiezan a abrirse puertas de bendición y Dios para las cosas para que todo suceda, porque de todos modos uno cuando hace las cosas en la voluntad de Dios, pues Dios también apareja las cosas para que pasen. Así es. Y en enero, 30 de enero, 29 de enero, Primero fue el compromiso. fue el compromiso, nos comprometimos para casarnos y teníamos
planeado casarnos en el mes de mayo. Eso lo planeamos y dijimos, eso va a ser rápido. Estábamos planeando muchas casarnos aquí en Bogotá, en una finca, fuimos a mirar lugares, empezamos a pensar en muchas cosas, como con esa ilusión. Eso es algo muy bonito. Ya ese proceso del compromiso, como que uno ya empieza ya a cotizar, a mirar, a las cosas ya como tal del matrimonio, a mirar lugares en donde puede uno vivir. Bueno, eh, es bonito y gracias a Dios pues pudimos organizarnos, como prepararnos para eso, porque después cuando vi toda la avalancha de sucesos que ocurrieron este año, eh, cosas que uno no se las espera, mm, pues si uno ya tiene algo más o menos planeado, uno alcanza a ejecutar algo dentro de lo que uno puede, bueno, hacer. Se me vino mi papá a la mente porque, pues, como ustedes saben, en el mes de febrero, mi papá se graduó y ya para el mes de finales de febrero se comprobó pues lo que se temía. Mi papá tenía metástasis del cáncer inicial y se empezó a enfermar mucho, se empezó a debilitar y eso fue en febrero que nos enteramos. Fuimos a visitarlo a Cúcuta y vimos que uno siempre ora y tiene la esperanza en Dios de que Dios en cualquier momento, cuando Él quiera, puede hacer un milagro. Y uno no pierde la fe, ni la hemos perdido, solo que Dios es soberano en sus decisiones. Mm, orábamos, pero uno también actúa como, no sé, como viendo cómo van sucediendo las cosas, ¿no? Mi papá se empezó a deteriorar mucho su salud y dijimos en mayo, y estamos en febrero, mi papá está muy malito. Y uno pues, no sé, siempre el deseo de que mi papá nos casara, mi papá nos bautizó a los dos, eh, fue nuestro pastor, entonces también había un cariño de parte de Carol por él y como que siempre, o sea, siempre que hablábamos de matrimonio nos imaginábamos a mi papá casando, siempre estábamos como pensando en eso. Y pues debido a la situación de salud, mmm, aquí una pregunta, ¿cuántos años tenían cuando se casaron? Ah, no, yo tengo 30. Carol 30, tiene 31 30. y 26, 27. 26. Ujú. Y 26. Entonces, dadas las cosas y la salud con mi papá se empezó a deteriorar mucho, tomamos una decisión. Nosotros nos íbamos a casar inicialmente en mayo y Carol tenía programado un viaje a Brasil, parte de la maestría, era una pasantía en Brasil. Carol canceló eso. Pues yo no lo había cancelado. Bueno, no lo había hecho real. Sí, no. Digamos, esa pasantía era para el mes de abril, porque cuando yo llegara nos íbamos a casar en mayo. Sí. Nosotros ya habíamos comprado pasajes de la luna de miel para mayo. Digamos, las argollas y esos tenían fechas de mayo. Cuando empezó todo, también la hermana de Milce, o sea, mi suegra, ella empezó a hablar con nosotros y nos recomendó también como adelantarlo. Entonces, En función de la salud del hermano. Sí, de mi padre. sí, sí. Pero nosotros no sabíamos si adelantarlo o no. Nosotros teníamos el civil para marzo, para final de marzo, yo me iba a la pasantía en abril y en mayo ya a casarnos. Ese era el plan que teníamos. Ese era el plan, sonaba bien. Pero cuando pasó todo el proceso, entonces dijimos, bueno, ¿ahora qué sigue? Nosotros cuando fuimos a visitar al hermano Fermín en febrero, él habló con nosotros, fue muy bonito también. Y él nos dijo algo.
porque John le dijo que queríamos adelantar la boda. Y inicialmente iba a ser en Bogotá, pero ellos estaban en Cúcuta. Entonces nosotros dijimos, la vamos a hacer en Cúcuta. Entonces cuando le dijimos como que vamos a hacerla en Cúcuta, esa fue la primera decisión, cambiar de ciudad. Sí, cambiar de ciudad. Vamos a hacerla en Cúcuta. ¿Cuándo? No sabíamos. Eh, Hablamos, él habló con nosotros, bueno, también fue muy bonito. Nos regresamos a Bogotá, pero seguíamos como inquietos. Sí, entonces habíamos pensado adelantar el matrimonio para marzo, pero pues obviamente en ese tiempo, en el mes que íbamos a organizarnos, era como mitad de febrero Para marzo la boda. y para marzo la boda. Pues la verdad es que todo se dio tan de repente Rápido. y, y que y pusimos una fecha, 19 de marzo. Empezamos a mirar, Carol ya tenía vistos vestidos desde hace ya Ah, unos bueno, días. y eso fue algo que, no sé, uno, como que Dios a uno le da como el vestido, uno dice el vestido, yo lo había pensado alquilar, pero mi suegra me dijo, no, yo le ayudo con el vestido, mándelo a hacer como usted quiera, a su medida, todo, pero bueno, y yo dije, ¿y ahora? Entonces Vanessa Bermúdez, que creo que está por acá, eh, pues yo siempre veía que ella cose muy bonito y bueno, y todo esto, y yo dije, ay, yo quiero que ella me lo haga. Entonces empecé a hablar con ella en febrero. Ella acabó de escribir, ve. Porque fue un corre-corre, ella fue también un instrumento de Dios en esta aventura. Y entonces empezamos a hacer y entonces yo le dije, esto, ella me dijo, sí, de una. O sea, Dios como que también le dio el tiempo a ella para poder estar dispuesta pues apoyarnos en el, pero fue el vestido, yo veo otros vestidos, ay no, el mío es más lindo. Fue un vestido precioso, la verdad que fue muy bonito y esa parte la adelantamos. Pero aún así el vestido estaba para entregar a finales de marzo, para finales de marzo. Y Vanessa, como buena diseñadora, se demoró en entregarlo. Mentira. Mm, pre- Porque el vestido era para finales de marzo, para yo tenerlo antes de que me fuera para Brasil. Eso era, en ese momento no teníamos pensado adelantarlo. Cuando mi suegra me dice, adelántenlo y nosotros dijimos, ok. Entonces dijimos para el 19 de marzo. Para el 19 de marzo era la boda. Entonces dijimos, ya cambiamos ciudad, cambiamos fecha, 19 de marzo. Entonces yo le dije, Vanessa, para bueno, el vestido era como lo que nos preocupaba. Y ahora hay el lugar, o sea, digamos que en ese momento uno no está pensando en lugar lindo, en lugares, cosas, no. Uno solo pensaba en las personas que iban a estar en ese momento. Yo también, mamá, la fecha se va a adelantar, por favor, estén pendientes, alisten todo. Bueno, mis hermanos estaban en Cúcuta, entonces era menos pero mi mamá sí. Yo quería que estuviera mi abuelito, pero él no pudo trasladarse como tal. Pero bueno, y ¿qué pasó después? Después mi papá empezó a grabar mucho, empezó a grabar, así como dice la Biblia, se pierde el apetito porque lo lleva a su morada eterna. Mi papá se empezó a grabar mucho, a grabar. Empezó a tener porque como le hizo metástasis en pulmón y él le había dado COVID en enero, Oh. se puso muy malito mi papá y vimos, Dios mío, o sea, ahí la fe es confrontada, ¿no? Es un momento muy difícil para uno como cristiano tener al Dios de milagros y estar esperando un milagro, estar orando, tantos pastores, tantas personas que estuvimos orando. Y uno siempre está esperando hasta el último instante, pero pues uno igual, no sé, pues actúa también. Entonces vimos que mi papá estaba muy mal y él deseaba estar, mi papá deseaba estar con nosotros ese día. ¿Y qué hacemos? Entonces, un jueves por la noche, papá tuvo una crisis respiratoria
y, y nos llamaron y no, mi papá está muy mal. Y yo estaba aquí en Bogotá, mi esposa también, Carol también está aquí en Bogotá, los dos. Em, ¿Qué hacemos? Vimos Ese que día fue nuestra despedida de solteros como tal, que la iglesia nos hizo, porque nosotros, el matrimonio en ese momento era un jueves y nosotros nos íbamos a casar en 10 días, el 9. el 19, Cuando nos llaman y nos dicen eso, nosotros esa noche dijimos, ¿qué hacemos? Yo ese viernes, logramos adelantar el civil para el 11. para el 11. Sí, para el 11 el civil y el 19 el matrimonio. Ese viernes nos íbamos a casar, yo no trabajaba. Y yo no trabajaba y yo recibí en la madrugada, yo dije, ¿qué hacemos? Ese día yo creo que uno ora como con tanta fe, yo le dije al Señor, vamos a adelantar esto para mañana, o sea, fue el jueves, lo adelantamos para el domingo, 3 días. En 3 días, No, en un día, en una yo mañana. en una mañana, yo le dije al Señor, o sea, como que uno ora con tanta fe y yo le decía, Señor, necesitamos que tú organices todo, porque nosotros no sabemos nada. O sea, primero no estábamos en Cúcuta, estábamos en Bogotá y organiza todo y también orábamos mucho por la salud y también pues por la familia, porque pues fueron muchos sentimientos encontrados. Lloré y empecé a llamar. Fotógrafo me dijo, ok, para el domingo. Comida, ok, para el domingo. Decoración, ok, para el domingo. Vanessa, ok, para el domingo. Cuando el vestido era para ella, ya lo habíamos adelantado una semana y lo adelantó una semana más y que eso es un milagro para mí. Por eso nuestra boda para mí fue hermosa, todo precioso. Las invitaciones un día, o sea, un día antes la mandamos virtual, es como nos casamos el domingo. Para la iglesia en Prado, eh, ellos nos tenían organizado algo por el matrimonio civil y allá les dijimos, vamos mañana, o sea, el sábado en la madrugada viajamos para Cúcuta, ellos tampoco sabían. Y, y como que todo se dio y ellos nos hicieron algo muy bonito acá el viernes, el sábado madrugamos, llegamos Ya, a Cúcuta. ya no estaba el hermano Rosso. No, No, y ella, el hermano el Rosa hermano está. Alex, ahora está el hermano Alex Pérez. Ese sábado en la noche nos llegó el vestido, que eso era lo que más como que a uno le preocupa, Dios mío. porque el resto, yo no, yo no puedo decir que yo me estresé, que sufrí ansiedad, nada, yo lo dejé todo en las manos de Dios y yo solamente hice las llamadas y ya, Después de semejante escuela, 10 años del colmo que tuviera este. No, ya tú tenías un postdoctorado. paciencia. Entonces, esa mañana y digamos, suegra y una tía de John nos apoyó con una prima, nos apoyaron full en estar allá pendientes, en todo. O sea, como que el apoyo de todos también fue, y que de alguna otra manera nos involucramos poco en la organización de la boda como Sí, tal. sí, porque no estábamos acá. No estábamos Allá. ni nosotros y pues ellos, digamos, fue como el lugar y cositas muy sencillas, pero fue Dios, para mí Dios fue quien nos organizó la boda, nosotros humanamente No. nos... Yo me imagino que el tema de lo decorativo y demás, eso pasó a un segundo plano y lo importante era lograr el sueño de tener la boda como ustedes querían con el hermano Fermín ahí, ¿cierto? Sí, Así fue. sí, sí. Y cuenta ya, el domingo cuando llegó ya. Cuando llegó el día. Bueno, nosotros hemos viajado el sábado, yo llegué el sábado a Bogotá, fui a visitar a mi papá está en la clínica. Me acuerdo mucho que yo llegué y él pensó que era Jordan. Él no me había reconocido porque yo ya hace casi 20 días no volvía a Cúcuta. Y él estaba entre dormido ya con mucha morfina por el dolor. Mm,
me reconoció y me acuerdo que lloró. O sea, se le bajaron las lágrimas cuando me reconoció y lo tengo muy marcado. Lo tengo muy marcado y me causa mucha nostalgia. Y, y le dije, bueno, ya estamos aquí, vamos a lograr esta meta que tenemos. Mi papá, mi papá fue muy fuerte, muy valiente, porque en medio de todo Dios me fortaleció. Ese día fue un complique para poder darle De- permiso de la clínica, porque, o sea, es difícil a veces que dejen salir a un paciente, ¿sí? Digamos, le dieron de alta y eso es un trámite y otra firma. Entonces terminamos llegando tarde a la, a la, a la, a la boda como tal, no pudimos iniciar a la hora que era. Y además que con papá pues ya él no podía caminar, ya estaba un poquito ya, estaba bastante débil. Entonces, bueno, fue todo un trámite de la clínica hasta el lugar donde empezamos, que fue en el mismo edificio donde ellos, o sea, fue en el en el salón, salón comunal del salón. condominio que tiene, donde mis papás tienen allá, tenían un apartamento. Entonces, o sea, todo fue bonito, fue un momento tierno, un momento muy familiar también. Solo estuvo familia y algunos poquitos amigos que ya considera muy cercanos. Y con esas personas nos rodeamos de esas personas, de mucho amor, de mucho aprecio, gente que sabe uno que va a salir criticando, que sabe lo que es, lo que son, los que estaban cerca, pues también que pudieron estar y los demás se pudieron conectar. Y gracias a Dios pudimos hacer la boda. Eh, Estuvimos ahí, fue un momento muy bonito, lo disfrutamos en familia y lo más importante fue que recibimos la bendición de Dios. Y eso es algo que yo tengo muy claro presente y es que Dios bendijo nuestra unión, Dios bendijo nuestro hogar, nuestro matrimonio y las palabras de mi papá fueron muy bonitas a pesar de que él estaba muy cansado para hablar. eh, Nos dio unas palabras muy bonitas, hizo una oración muy bonita, nos dio la bendición y eso fue una victoria para nosotros como hijos Y para él y como padre. para él como padre. Un momento familiar, prácticamente todos estuvimos ahí, lo real fue muy bonito, porque él por la amor en cualquier momento se queda dormido, pero ese día en la boda despierto, habló con todos, se Se sonrió, reía. y hasta fue un día bonito, lo disfrutamos, nos quedamos con eso, de que fue especial y que Dios nos permitió esa victoria. Mm, pues de una u otra manera ya en los planes y en los designios de Dios que es soberano, pues fue acertado adelantar la boda porque si hubiéramos esperado el 19, mi papá falleció 2 días después de la boda, el 15. 2 días después de la boda de ustedes. Sí, mi papá falleció 2 días después. Y bueno, eso fue para nosotros, ha sido un proceso de, de muchos altibajos, ¿no? Muchos altibajos. Perder un ser querido es algo muy difícil, es algo que uno lo pone a uno en una situación muy racional, pensar, 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 filosofar, filosofar, ¿por qué? ¿Por qué? Y después obviamente es un proceso, el duelo, mmm, pues estas cosas pasan en la vida real, como le digo yo a Carlos, la vida real. No es, no es a veces como uno quiere las cosas, pero en medio de todo, pues, bueno,
no sé qué más. Claro, uno no se espera que el matrimonio de uno, en el momento, digamos, lo cotidiano es que después del matrimonio viene la luna de miel y viene todo ese idilio, y lo de ustedes fue bañado por alegría porque lograron compartir. O Sí, sea, es que el matrimonio de ustedes será memorable toda la vida. O sea, Mm. eso fue una cosa profunda, sí. profunda. Y ya luego viene un profundo dolor también. Entonces, les deja mucha enseñanza. Me imagino que se unieron como familia, se abrazaron entre ustedes y trataron de salir adelante, incluso recién casados. Ustedes no se fueron de la ciudad. No, nosotros nos quedamos en Cúcuta porque justamente mi papá estaba muy delicado y no queríamos que nos agarrara por ahí esa noticia. Si Dios no hacía un milagro, sabíamos que pues estaba muy cerca el momento, por como ya le estaba mi papá, entonces mm, pues uno comienza a resignarse, como a aceptar las cosas. Y como, pues como ya teníamos vuelos comprados, era en mayo, pues viajamos fue en mayo. ¿Y Eh, cómo recuerdas ese día que terminó entre tú y él? ¿Cuál día? El día de la boda. No, ese día fue muy bonito, ese día fue muy especial. mm, ya después nos embolatamos con las fotos y todo, ¿no? Después de la... Ya mi papá, al final del día que ya terminó todo, pues mi papá ya habíamos tenido unos momentos de hablar, había dado unos consejos, habíamos hablado de la vida, y como él preparándonos también, Mm. y pues como palabras de despedida anticipada, por así decirlo, ¿sí? Eh, consejos así que uno le quedan en el corazón, y siempre nos decían, ustedes son un equipo, ¿no? Él nos decía, la familia es un equipo, ustedes son un equipo, todos aquí parte de un equipo y todos, cada uno tiene sus funciones y todos nos apoyamos. Fue algo que nos dijo mucho. Mm, ese día, ese día se fue tardecito, después de todas las fotos, ya de despedir a todas las personas, porque ya lo habían, él ya estaba en la casa, ahí en el apartamento, porque estaba cansado, ya se había cansado, entonces lo habían subido. Después de todo fuimos, lo saludamos, se sonrió, mi papá luchó hasta el final. Mm, salimos al hotel, que fue donde nos Ok. quedamos. Y en la madrugada nos llaman. En la madrugada, porque mi papá volvió a tener una crisis esa noche. Ah, fuimos en la madrugada a la clínica otra vez. Y en ese momento mi papá, sí, ya como fueron las últimas palabras que nos dijo. Mm. Nos llamaron a la ambulancia, nos llamaron a la ambulancia y mi papá empezó a decirnos palabras. Y papá empezó a mirar así, ¿y dónde está Carol? Porque Carol no se había montado a la ambulancia. Entonces llamaron a Carol. Solo estábamos mi mamá, mis hermanos y yo. Y mi papá buscando a Carol. Y le dijo, hoy te recibo como una hija. Le dijo así a Carol. Mm. Qué bonito. Sí, fue, pues creo que eso es memorable lo que decía Gustavo, sí, es algo memorable. Después de ahí ya no hablamos más con él. Lo sedaron porque estaba teniendo mucha Dolor. dolor y dificultad para respirar. Mm. Mi papá se quedó dormidito y ya dormidito se quedó dormido. Estuvimos con él, ya ese fue el día, no, al día siguiente. Al día siguiente. Ya él se durmió y descansó en el Señor. Wow, Dios mío, bendito. Esas son cosas de la vida real.
Sí. Pero importante sí, digamos, de todo esto, porque pues, estamos hablando aquí de matrimonio y de pareja. Eh, Cosas importantes, tener claro que es un noviazgo, que es para gente adulta, que se lo tomen en serio, muy en serio. Yo creo que yo me lo tomé demasiado serio, por eso me lo tomaba con tanta calma. Pero tenía miedo de fallar. A mí me da mucho temor fallar en esto, porque sé que la gente se hace mucho daño por estas cosas, porque no toma una decisión seria, no toma una decisión consciente, y por eso, digamos, todo ese tiempo que duramos en amistad con propósito, obviamente fue muy conveniente que estábamos a distancia y solo nos vimos 3 veces en el año, pues eso fue, pues, pues pudimos durar tanto tiempo en ese proceso. Porque yo digo que si hubiéramos estado cerca, de pronto ese proceso hubiera durado 2 o 3 meses, ¿sí? Seguramente. Eh, tomárselo serio, entender para qué es lo que se busca Y prepararse. y prepararse porque eso, como seres humanos, tenemos nuestras falencias, tenemos nuestros defectos, nuestros errores, y no somos, cada quien es un mundo, cada quien piensa muchas cosas, cada quien está rodeado de muchas circunstancias familiares, sociales, cosas de la niñez, bueno, tantas cosas que puede pues, traer una persona y obviamente uno debe prepararse, no tomarse las cosas a la ligera y después, pues, hay momentos en los que Dios permite que se den las cosas, como con nosotros, de pronto nosotros pues esperamos y aquí, gracias a Dios, estamos muy contentos de que al final Dios nos haya puesto juntos en el lugar que era y en el momento que era. Y digamos ahora, eh, recuerdo mucho también las palabras del hermano Eduardo, porque ya este semestre con la ayuda de Dios nos graduamos y de verdad que vemos el respaldo de Dios. eh, Vivimos ahora el fruto de esa decisión y sé que falta mucho, pero escuchar la voz de Dios es muy importante porque Él decía cuando se case lo van a entender y Él se refería mucho a la parte económica. Y, y de verdad que uno empieza a ver bendiciones eh, que uno no lo espera, pero son promesas de Dios. Y obedecer, escuchar la voz de Dios es Y súper importante. buscar consejos, nunca hacer cosas escondidas, o sea, eso es de niños, o sea, ser maduros, ser maduros. Nosotros aquí llegamos, hablamos con en el pastorales, clases prematrimoniales, Prematrimoniales, también es buenísimo, las lo clases prepara a uno, lo hace prematrimoniales. pensar, oiga, sí, yo no había pensado en esto. Siempre hay algo que aprender, siempre hay que aprender y que uno puede poner en práctica. Y a ver, ¿cómo es? Entre antes lo sepa mejor porque antes lo puede aplicar y de Claro. pronto se evita dolores de cabeza, se evita, bueno, situaciones que... Y John antes no era nada romántico, ahora es el hombre más romántico. O sea, Es que ya no tengo disfruto, limitaciones. disfruto la bendición de Dios, de tenerlo cerca, de compartir. Entonces, eso también, digamos, ahora uno ve esa espera, esa paciencia que no fue propia, fue de Dios. Yo digo que fue de Dios, o sea. Entonces, antes era súper, ahora es el hombre más tierno, más romántico. Y de verdad que uno ahora disfruta esa bendición de ese corazoncito que es súper duro, pero realmente Dios lo formó a través de su palabra y también del amar, ¿no? De decidir amar, porque esto es una decisión. Entonces, de decidir amar, también Dios lo moldeó y eso es muy bonito, de verdad que es muy bonito. Ay, Sí, Dios mío. también Lo felicitamos, sí. que Sí, el amor es incorrecto, una decisión. No, eso más que sentimientos es una decisión y una decisión consciente. Uno sabe que, que ya. O sea, yo cuando le dije a Carol, es que ya, yo no puedo echar para atrás, ya no hay vuelta atrás. Pues no, ya cuando uno ama, ama o no ama, ya.
El amor eso no es, Mm. y porque es una decisión. Y ya es bonito cuando uno de verdad lo vive y simplemente ya para adelante. Carol, Hasta ¿hay algo que creciendo juntos te haya aportado durante ese periodo? Sí, al inicio, cuando ustedes empezaron, yo era súper fan. Ya después, pues, digamos, yo estaba soltera. Dijiste, ya para qué, eso ya no me sirve. Al inicio, yo súper fan de Creciendo Juntos. Yo estaba en Arauca, cuando ustedes empezaron, yo estaba en Arauca. Entonces yo veía todas las historias y como cuando, eso fue en el momento donde yo y Nico estábamos en crisis y yo le mandaba a John, mira, conéctate a Creciendo Juntos, porque, porque yo creo que cada matrimonio es una victoria en Dios, en el sentido de que cada persona tiene procesos diferentes y siempre aprendemos de algo y yo creo que yo me conectaba fiel oyente todos los jueves porque aprendía y como en ese momento estaba en crisis, digamos yo estaba en crisis, yo sentía que la relación estaba en crisis, eso me ayudaba como no vamos, en Dios hay propósitos y podemos y a uno le da como esa fuerza a veces escuchar esas historias de Victoria que también pasaron por lo mismo, porque muchas historias también fueron a distancia, que también vivieron lo mismo. Entonces yo digo, no, sí me ayudó. Yo le decía, John, mira con él. Y eso creo que fue para mí. eh, Qué bueno. Ay, Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. yo creo que hemos logrado un récord con John, mi amor, que hable todo este rato. Gracias, gracias, Johncito, por compartirnos. Yo lo tomo personal por lo que significa tu familia para mí, Mi esposa le dio muy duro esos días. por el proceso de lo que viví. Ella me contaba cositas y lo vivió muy, muy así como si hubiera sido un familiar. Sí, seguramente a la distancia el tiempo ha pasado, hay personas que van y vienen, pero hay gente que marca la vida de uno. Y eso sí es. todo con el ministerio de tu familia, tu papá, tu mamá, Joana, Jordan, y uno los tiene en el corazón. Así que esto más que una experiencia para compartir en Creciendo Juntos, lo tomo como algo personal y qué bonito haberlo podido escuchar de cómo fue ese proceso. Gracias a Dios por lo que en su voluntad les permitió vivir. Eso hace parte de la vida real y eso es Creciendo Juntos, historias de la vida real, porque uno siempre conoce lo bonito y lo que se muestra en la foto, pero esta es la vida real. De las cosas que uno quisiera que pasaran y las que también no quisiera que pasaran, pero pasan. Y esta noche nos quedan también varias enseñanzas. Gracias por contarnos el consejo que decidieron tomar del hermano Eduardo, creo que es muy importante. Y en la actualidad la gente con tanto liberalismo va caminando por ahí en la vida a su parecer, creyendo que siempre tiene la razón y el consejo de la autoridad todavía es importante, sobre todo de personas que están dirigidas por Dios. Y esas palabras del hermano Fermín, que ustedes son un equipo, eso es lo que es cada familia. Somos un equipo y eso hay que valorar. Mire que ahora, después de que pase este programa, van a ver un montón de personas que lo van a ver y van a encontrar en ustedes una fuente de bendición. Así que les agradecemos por haber estado acá, por haber permitido, porque esto al final lo único que deja ver es el Dios tan grande que está al respaldo de aquellos que se rinden a sus pies, aquellos que en medio de nuestras flaquezas, de nuestros tropiezos, pero al final cuando dejamos que Él lidere nuestra vida, esto es lo que ocurre, les abrazamos y por acá les esperamos. Vamos, vamos. Claro que sí. Haga la fotico y nos vamos a dormir. Qué pena con la gente que madruga, Dios mío. ¿Cómo? Ahora, Ustedes acomódense, nosotros nos acomodamos y nos toman la foto. Ya te dio que eres sueño, Pérez. 1, 2, 3. Descongelados. oye, Yarlene, imagínate que varios comentarios preguntaron que si éramos hermanas,
que nos parecíamos mucho y y en un comentario dijeron, dice, Yerlani y John, Yerlani y Gustavo pequeños, chiquitos, más jóvenes. Ay, No, claro. tú di que sí. Si conviene, di que sí. Si no conviene, di que no. ¿Cómo? Tomémonos una foto así, así yo. La gente no respeta semejante estampa. Oye, ¿cómo va a decir que yo se parece a mí? Por ese perfil griego diría que Sebas. Ay, señor. Un abrazo. un abrazo. Dios los Que Dios me bendiga. los bendiga, descansen y a toda la familia de Creciendo Juntos también, que Dios les bendiga. Siempre y cuando podamos, aquí los jueves estaremos con ustedes. Deja que ellos se despidan, que no los hemos dejado que ustedes se despidan. Ay, sí. Dios los bendiga. Gracias a todos los amigos que estuvieron, por cada saludo, por cada Dios les bendiga. Lo atesoramos en el corazón. Yo le decía a mi esposo, estos procesos que vivimos, quizás alguien los está viviendo y puedan ser de bendición, que Dios siempre está, que Dios respalda y que atesoremos esas promesas que Dios tiene para cada uno, porque Dios cumple, Dios es real, Él es fiel. Entonces, no desmayen. Cuando uno siente que de verdad que no puede más, uno debe ir a la fuente para poderse recargar. Entonces, gracias y... Bueno, pues sí, gracias a todos, pues a Gustavo y a Yerleni por esta oportunidad que nos han invitado a compartir la historia y pues muy contentos de la amistad y de poder compartir en este proyecto que Dios les ha permitido desde el ministerio. Que va full Tan creciendo, bonito. gloria a Dios. Creciendo. Y va a seguir creciendo porque va a llegar ya y uno. Aleluya, ya es- Y ahora vienen ustedes también a seguir creciendo. Dios les bendiga, un abrazo, feliz noche. Muchas gracias a todos.